¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este sábado en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que tenemos que seguir analizando todas esas consecuencias del fallo informático sin precedentes de Microsoft que ha afectado a aerolíneas, hospitales, servicios públicos, también entidades financieras, redes de transporte y que ha desatado el caos en las últimas horas. La verdad es que es algo inédito, al menos para mí. Yo llevo ya 12 años en aviación y nunca había vivido algo así por este motivo. He vivido días muy duros operativamente por huelgas o por mala meteorología, pero esto nunca lo había vivido antes. Escuchas a una trabajadora de una aerolínea española y ya ves, ella tampoco daba crédito. Cerca de 400 vuelos han sido cancelados, es un 6,5% de las operaciones del día de ayer y esto sucede además en pleno mes de julio, que ha agravado todavía más una situación que en otro momento del año no habría sido de tantísima magnitud. Y es que han sido muchos los que han tenido problemas para empezar sus vacaciones o también para hacer gestiones tan sencillas como realizar un ingreso bancario o un pago con tarjeta. En cualquier caso, no hemos sido el país más afectado. Fíjate, por ejemplo, en México han sido cientos de vuelos los afectados, en Estados Unidos han sido 1.700 los cancelados y más de 4.000 retrasos. En Londres, en uno de los aeropuertos de mayor tráfico, han tenido que implementar planes de contingencia para tratar de minimizar el impacto en los viajes. Y no solo eso, porque, como te decía, bancos, empresas y hasta medios de comunicación se han venido abajo en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, allí también, en Reino Unido, la propia retransmisión de la cadena Sky News se ha venido abajo también. Esta es la situación ahora mismo en el estudio. Esperamos que este problema de CrowdStrike se arregle para que podamos volver de nuevo en vivo y contaros lo que está pasando. Esperemos que esto no os esté molestando mucho también. Esa es la actualización ahora mismo. Sigue con nosotros, seguiremos actualizando. En cualquier caso, han sido muy desiguales los problemas dependiendo de cada punto aquí en España. Y claro, la pregunta es, ¿qué es lo que pueden hacer ahora los afectados? Especialmente quienes han visto cancelados sus vuelos y se han quedado sin vacaciones. Los derechos de los pasajeros nos los recuerda en COPE Enrique García, que es portavoz de la OCU. Las compañías aéreas tienen una ineludible obligación de asistencia con los pasajeros. Esto quiere decir que les tienen que proporcionar alimento, acceso a comunicaciones, información y, si fuera necesario, pernoctación y transporte durante el vuelo. La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda guardar siempre los tickets, los billetes de avión o cualquier otra prueba que sirva para reclamar en caso de retraso, aunque en este caso parece difícil porque la última palabra la tendría un juez, que es quien debe determinar si los retrasos han sido por causa mayor, que es lo que argumentan las aerolíneas. La pregunta es, ¿qué ha ocurrido para que se produzca este bloqueo a nivel mundial? Todos sabemos que vivimos en una era totalmente conectada y digitalizada y cuando ocurren hechos como este se evidencia la dependencia que tenemos de la tecnología ahora mismo. En este caso, un fallo de compatibilidad entre Microsoft y la actualización de una importante plataforma de seguridad habría provocado el bloqueo de muchos sistemas por todo el mundo. Un bloqueo que ha comenzado, por cierto, en Estados Unidos. Como cuando nos ponemos a actualizar el ordenador y la pantalla se nos queda bloqueada y no podemos hacer nada hasta que se resuelva. Es más o menos lo que ha sucedido, pero claro, a lo grande. Y esto ha repercutido en las empresas que usan esas aplicaciones y servicios de Microsoft, que es el proveedor de 1 de cada 4 webs en todo el mundo. Ahora, la nueva actualización va a tener que ser manual y no remota, por lo que para recuperar la normalidad total se va a tardar días, tras la que ha sido la peor caída cibernética de la historia y que deja pérdidas que se cuentan por billones de euros. Bueno, y al margen del fallo informático de Microsoft que ha paralizado gran parte del mundo, las imágenes de las últimas horas nos llevan hasta los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba citada Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno se ha negado a declarar ante el juez, se ha acogido así a su derecho, siguiendo las recomendaciones de su abogado, que es Antonio Camacho. Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones,
sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Bueno, Begoña Gómez va a tener que declarar el próximo día 29. Juan Carlos Barrabés, que ha pasado de testigo a imputado en la causa, va a tener que declarar el próximo día 29. Es él. El juez, eso sí, no descarta una próxima declaración de Begoña Gómez. Y esto que te comento de Juan Carlos Barrabés es la última hora, porque parece que se estrecha el cerco sobre el entorno de Pedro Sánchez por este paso de Barrabés, ¿no?, en calidad de imputado. Por lo que ha podido saber COPE, lo va a hacer por videoconferencia, lo va a hacer desde su casa, después de que el juez Peinado escuchara su declaración de este pasado lunes. En ella, Barrabés dijo que se había reunido con la mujer del presidente del gobierno 4 o 5 veces en Moncloa y que en 2 de esos encuentros participó el propio Sánchez. Te recuerdo que Begoña Gómez está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y que este empresario se benefició de varias adjudicaciones desde una empresa dependiente del gobierno y además habría sido recomendado por la propia Begoña Gómez. La imputación de la que te hablo, de Juan Carlos Barrabés, llega, como te decía, el mismo día en el que la mujer de Sánchez estaba citada en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. De nuevo, se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para evitar imágenes de la investigada y de nuevo hemos visto un despliegue a las puertas de ese juzgado, aunque no de la magnitud de la primera citación, cuando su declaración, te recuerdo, fue suspendida después de que Gómez asegurara que no conocía los hechos por los que estaba siendo investigada y el juez Peinado admitiese que no se le había notificado toda la información del caso. Begoña Gómez ha vuelto a los juzgados, ha entrado por el parking y únicamente hemos visto su coche. No ha estado ni media hora dentro y ha salido por el mismo sitio por el que ha entrado. La mujer de Pedro Sánchez guarda silencio y Vox, mientras, anuncia su intención de llamar como testigo al propio Pedro Sánchez. Al margen de la supuesta recomendación a determinadas empresas, de lo último, que es esa imputación de Barrabés, ahora también se investiga si Begoña Gómez pudo cometer un delito de apropiación indebida al registrar su nombre en un software que pagó la universidad y que se desarrolló para la cátedra que dirigía. Esto es una investigación que ha remitido además la propia Complutense al juzgado y que se suma a este caso. Mientras, el juez va a continuar ahora con la investigación y no descarta, como te decía antes, que vuelva a citarla más adelante. Quienes sí han declarado en el día de ayer han sido el vicerrector de la Universidad Complutense y su antecesor durante más de 2 horas. Mientras, el Gobierno se ha lanzado a una operación para desacreditar al juez Juan Carlos Peinado. La evolución de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez golpea el ánimo socialista y recordemos que todo ello fue lo que provocó el periodo de reflexión de Sánchez en el mes de abril y que ha derivado en el plan del gobierno para acabar, dicen, con los bulos y las mentiras en la prensa. Es ese plan que ha anunciado esta semana, que ha anunciado Pedro Sánchez y al que llaman Plan de Regeneración Democrática. Pero el objetivo no es otro que limitar los medios de comunicación, se intuye, ¿no?, a aquellos que no sigan la línea de Moncloa. Medios que tal vez expongan que la mujer del presidente salpicada por varios presuntos delitos tenga que dar alguna explicación o que, por poner otro ejemplo, argumenten que la amnistía y el perdón a los golpistas en Cataluña no tiene cabida en nuestra Constitución. O, quién sabe, la amnistía encubierta del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido también esta semana para Chaves y Griñán, los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, en el mayor caso de corrupción de este país, que no es otro que el de los ERE, con 700 millones de euros que tenían que ir para los parados andaluces. Hay más noticias que te cuento hasta ahora con Arturo Ayestarán. Escuchas La Mañana.
nuevos fallos. En la seguridad del mitin de Donald Trump en Pensilvania, en el que el expresidente estadounidense sufrió un intento de asesinato. Funcionarios de seguridad han informado al Wall Street Journal de que Thomas Crooks, el autor de los disparos, habría usado un dron horas antes del mitin de Trump y utilizó las imágenes que había tomado para planificar el atentado. Además, las mismas fuentes han revelado que la ruta que hizo el aparato hace pensar que no era la primera vez que estudiaba el escenario. Investigados. Por parte de la UEFA, los jugadores de la selección española Álvaro Morata y Rodri Hernández por los cánticos de Gibraltar es español durante la celebración de la Eurocopa de la semana pasada. La investigación, que llega tras la queja de la Asociación de Fútbol de Gibraltar, podría acarrear a ambos jugadores una sanción de hasta 2 partidos. Drama migratorio. Continúa la llegada masiva de migrantes a las costas canarias. Este viernes fueron 3 las embarcaciones que atracaron en las playas. En total, 245 migrantes han desembarcado en menos de 24 horas en el archipiélago. El último de ellos, con 34 hombres a bordo, se quedó varado a 8 millas del sur de la Restinga tras quedarse sin combustible y tuvo que ser remolcado a puerto. Reabren. Para el baño, las playas de Saler, la Bret del Gos y la Garrofera, después de 3 días cerradas por un vertido de hidrocarburos al constatarse que la calidad del agua ya era óptima. Un estudio preliminar asegura que el vertido contiene fuel y algunos aceites y por esos componentes se sopesa que puedan proceder de un buque. 7:11, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. La mañana. Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Río 2016. Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte. Mireia Belmonte se cuelga el oro en los 200 mariposa y se convierte en la primera española en ganar un oro olímpico en natación. Quedan solo 6 días para disfrutar de nuestros héroes en acción. Mireia, eres de oro. Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 48.049 48049, serie 11011. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Camiseta transpirable. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés, en tienda web y app. La costa valenciana está poco a poco recobrando la normalidad. Ya está permitido el baño en las 3 playas afectadas por un vertido de hidrocarburos. Te recuerdo que se trata de las playas de la Bret del Gos, el Saler y la Garroferar. Mientras continúa la investigación. Pascual Claramonte, buenos días. Buenos días. El cambio de bandera de roja a verde, de forma literal, ha sido a cargo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que confirmaba que todo está ok. Después de analizar y de recibir los resultados de la calidad del agua, ha sido totalmente eliminado y retirado, pues podemos decir que evidentemente ya ponemos bandera verde, el agua está exenta de hidrocarburos. Vuelta a la normalidad y a una imagen de las playas más habitual para un mes de julio, con turistas. Caliente pero limpia, perfecta. Si la comparo con la de Málaga, eso, la temperatura más alta pero bien. Se ve bien, yo la veo bien. Più pulito rispetto a quello italiano. La agua está muy linda. Lo que todavía queda por aclarar, el origen de esa mancha. Vamos a incorporar toda la documentación de la que disponemos y estoy convencida de que todos estamos interesados en identificar el buque y sobre todo en que asuma la responsabilidad. La Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía ya ha abierto de oficio una investigación sobre un vertido que afectó a 3 playas que pertenecen a un parque natural como es el de la Albufera. No nos movemos de las costas españolas porque en estas fechas es constante la entrada y salida de veleros en los puertos deportivos y los narcotraficantes, que nunca pierden ocasión para encontrar nuevas vías de entrada, han visto en esos veleros una oportunidad.
De ahí la mayor operación llevada a cabo nunca contra narcoveleros, con más de 50 detenidos en 6 ciudades españolas. Juan Baño. El narco aprovecha en verano el buen tiempo y la facilidad de cambiar de bandera y pabellón con un solo clic mientras cruzas el Atlántico para tirar de velero. Alberto Morales, del grupo de cocaína de la policía. El velero tiene una cosa muy fácil. El tráfico de veleros en el Atlántico tiene un volumen mayor. Antes de que lleguen los huracanes, estos veleros zarpan y vienen hasta Europa. Entonces esta época, hasta la zona de septiembre, suele ser la época de veleros. Hay 50 detenidos, 47 registros en Alicante, Valencia, Marbella, Almería o Murcia. También en 7 países distintos. 26 detenidos lo han sido en España, 24 en el extranjero. Han participado en la operación hasta 11 países. En Alicante se escondía el profesor, el líder de la organización que impartía clases de noruego. En Valencia su lugarteniente. La otra pata del cártel de los Balcanes estaba en Marbella, con un lenguaje propio, convenido y extraordinarias medidas de seguridad. Disponían de una logística que hasta ahora no habíamos visto. 10 veleros, que todos ellos tenían un nombre de pila, para no usar el nombre real de ese velero. Había referencia a John, a Henry. Aparte, las comunicaciones que utilizaban ellos usaban nombres de pilotos o de presentadores de televisión británicos. Por ejemplo, uno de los principales de la zona de Marbella se llamaba Damon Hill. En cada velero 3 tripulantes y un sueldo por cabeza de 150.000 a 300.000 euros. El capitán cobra más. Se han intervenido 1.500 kilos de coca. Por otro lado, el Gobierno ha dado luz verde al debate de la reforma de la ley de extranjería y va a empezar a negociarlo el lunes con los grupos de la oposición. Quieren que el primer debate de la reforma tenga lugar en el Pleno del Congreso de la próxima semana. Unas negociaciones para solucionar la presión migratoria que sigue empeorando en las costas canarias, con la llegada en las últimas horas de 2 cayucos al sur de Gran Canaria y un tercero a El Hierro, que suman en total 244 migrantes. Javier Benítez. El primero de ellos fue avistado a 15 kilómetros del sureste de Gran Canaria por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior. Salvamento Marítimo fue a su rescate y los remolcó al puerto de Arguineguín. En la barquilla viajaban 145 personas de origen subsahariano con 3 menores de edad. El segundo llegó por sus propios medios a la playa de Las Burras, al sur de Gran Canaria, para sorpresa de los bañistas. 65 inmigrantes en su interior. De ellos, uno fue trasladado en estado crítico por una parada cardiorrespiratoria al hospital insular. 7 más fueron desplazados a diferentes centros sanitarios con carácter reservado. En lo que llevamos de año, más de 20.000 personas han arribado a Canarias. Supone un 161% más que el mismo periodo del año anterior. Las redes sociales han cambiado nuestro comportamiento, nuestra forma en la que nos comunicamos, nos relacionamos y en parte nos hacen la vida más fácil. Ahora todo lo tenemos a un golpe de clic, menos cuando se cae Microsoft, ¿no? Y se produce una caída a nivel mundial, tanto que creemos que la solución a todos nuestros problemas está muchas veces en Internet, y eso pasa también por las dietas. Cada vez más influencers, esas personas que crean contenido en redes sociales, que tienen gran repercusión, acaban recomendando las famosas dietas milagro, prometiendo una rápida pérdida de peso, sin hablar después de los efectos rebote que también tienen. Sandra Moñino es nutricionista y utiliza su perfil en Instagram para desmentir todos esos mitos relacionados con las dietas restrictivas. Ella critica la intromisión de muchos influencers y la forma en la que recomiendan estas dietas sin ningún tipo de fundamento. Es verdad que cada vez hay más personas sin titulación que van dando consejos de nutrición, y esto la verdad que es un peligro, porque sí que habrá gente que lo haga muy bien y divulgue genial y esos consejos que dé le puedan ayudar a muchas personas, porque también hay influencers así, pero luego hay otros influencers que al final tienen otro tipo de intereses económicos y que van recomendando pues productos milagrosos, que al final con ese tipo de productos se sacan muchísimo dinero, se gana por comisiones, y entonces cada vez se ven muchos más consejos de ese estilo. Dietas milagro que no solo pueden acabar con estos famosos efectos rebote, sino que además pueden causar muchos daños en nuestro cuerpo. No se trata solo de lo que comemos en un momento concreto, sino más bien en el conjunto de toda nuestra alimentación, y de ahí la importancia de comer bien para que nuestro cuerpo tenga todos los nutrientes que necesita. He recibido muchísimos pacientes que han pasado por este tipo de dietas milagro, vistas en redes sociales o vistas en televisión o en artículos por Google,
y claro que han tenido ese efecto rebote, muchísimos daños, pero ya no solamente un efecto rebote a nivel peso, sino que han tenido muchísimos efectos a nivel de hepatitis, pancreatitis, problemas digestivos graves, desarrollo de enfermedades autoinmunes. Por ello, la mejor dieta es no hacer dieta. Lo mejor es establecer una serie de hábitos con una alimentación saludable, equilibrada, variada, que a largo plazo va a ayudar a mejorar nuestra salud y también a cambiar nuestro estilo de vida. Para mí, la mejor dieta para perder peso sin que haya un efecto rebote es no hacer dieta, sino establecer hábitos en tu vida y ver también los beneficios, fijarte en los beneficios que te está aportando en otros aspectos. El perder peso nunca va a ser nuestra motivación principal, sino que tienes que tener otra motivación aparte de la pérdida de peso, y es el hecho de ver que si tú con esta nueva alimentación te encuentras mucho mejor, mucho más activa, que eso es lo que a ti te va a motivar a continuar ese tipo de alimentación por siempre. Recuerda la necesidad de que sea una dieta con la que nos saciemos, no pasemos hambre y que tampoco nos aburra para conseguir esa pérdida de peso y mantenerla en el tiempo. Lo mejor, por lo tanto, es establecer un hábito y aprender a disfrutar de la comida y, sobre todo, no hacer caso a las famosas dietas milagro. Hacemos a esta hora balance del fallo informático que ha causado problemas de todo tipo en empresas, desde hospitales hasta servicios de transporte, tráfico aéreo, pero no solo nos ha afectado a nosotros, sino que ha sido un fallo global en todo el mundo. Marta Ruiz, buenos días. Buenos días. La liebre saltaba en Estados Unidos y después se extendía al resto del mundo, también a España. La actualización defectuosa de un antivirus originaba el caos en miles de empresas de todo el mundo, las que usan aplicaciones y servicios de Microsoft, que es proveedor de una de cada 4 webs del mundo. La nueva versión del software de CrowdStrike, empresa referente en la lucha contra ciberataques, era incompatible con Microsoft y eso ha bloqueado los ordenadores en el ciclo de arranque o pantalla azul de la muerte. Juan José Nombela, director del máster en ciberseguridad de UNIE Universidad. No sabemos qué es lo que ha ocurrido en esta ocasión con detalle, pero es muy extraño que esto ocurra por las pruebas que salen de a veces semanas antes de lanzarlo, ¿no? y de instalarlo en millones de equipos que los usuarios tienen con el sistema operativo Windows. Es paradójico que un sistema de protección contra ciberataques haya generado el caos en miles de empresas. La cara más visible la hemos visto en esas colas de los aeropuertos por la facturación manual. El fallo lo han sufrido, sin embargo, empresas de todo tipo, de infraestructuras sanitarias, energéticas, financieras e incluso medios de comunicación, con incidencia menor en el caso de España. La compañía responsable trata de corregir este software defectuoso y avisa de que la nueva actualización tendrá que ser manual y no remota, lo que llevará días. Estrecha el cerco sobre el entorno de Pedro Sánchez. El empresario Juan Carlos Barrabés, que hasta ahora era testigo en la causa de Begoña Gómez, ha sido citado a declarar como imputado el próximo 29 de julio. Esta noticia ha llegado justo el día, en el de ayer, en el que la mujer del presidente del gobierno ha vuelto a pasar por los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por su citación ante el juez Peinado. Se le investiga, te lo recuerdo, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Era una declaración muy esperada, se ha vuelto a paralizar esa zona de la capital y se ha cuidado además hasta el más mínimo detalle para evitar imágenes de la investigada. Patricia Rossetti. Se negó a declarar por indicación de su abogado. Para Antonio Camacho, Begoña Gómez no tiene las suficientes garantías que tiene que tener un investigado. Un silencio acorde a los reiterados escritos presentados ante el juez sobre la concreción de la investigación, explicó a los periodistas. Se refiere Camacho a la investigación de determinados contratos que investiga la Fiscalía Europea, contratos relacionados con el empresario Barrabés. Para Camacho, el procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho.
Declararon también como testigos el vicerrector de la Complutense y su antecesor. No tenían competencia sobre las facturas de la cátedra, según fuentes jurídicas. 3 facturas que superan los 100.000 euros. Explicaron la creación de la cátedra y el funcionamiento de la comisión para su seguimiento. Una comisión que no aceptó los documentos aportados por Begoña. Ya estaba abierto un procedimiento judicial. Tenía que haberlo hecho con anterioridad. Por cierto, que el juez advirtió las acusaciones de que impondría multas si contaban esta declaración a los periodistas. No hubo declaraciones. Mientras, Pedro Sánchez usa al Gobierno y al PSOE en la defensa de Begoña Gómez. El equipo del presidente del Gobierno ha elevado sus ataques contra el juez Juan Carlos Peinado. La evolución del caso está golpeando además el ánimo socialista. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Los contratiempos se le acumulan a Pedro Sánchez y los suyos ponen toda su carga verbal contra Juan Carlos Peinado para mantener prietas las filas, porque el PSOE aparece un paso por detrás, yendo a oscuras sin saber qué pasará con una causa, la de Begoña Gómez, que entienden debería haberse archivado hace mucho tiempo. Y así han surgido las suspicacias entre cuadros socialistas a los que solo llega una luz de argumentarios faltos de explicaciones. La situación es difícil, nadie lo niega, pero hay hambre a estas alturas de un relato con base del caso. La denuncia de la Complutense ha añadido presión al ambiente, aunque desde el núcleo duro renieguen de una vertiente universitaria en un intento más por blindar a la mujer del presidente. Se escudan directamente en acusar al juez de emprender con su instrucción una causa general contra Begoña para golpear a Sánchez, presentados los dos como víctimas de una persecución cruel, terrible e inhumana. Eso defienden cuando el distanciamiento de un socio preferente como el PNV ha encendido luces rojas en la Moncloa. La mañana. Antonio Herray. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. Hay muchas cosas en Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. Lidl es el súper número 1 en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos sandías y pepitas por 0,59 el kilo, ahorras un 25%. Y queso rallado para gratinar por 1,29, ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Los profesionales de nuestra selección son de primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros. Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir. Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh? Sí, esta no me la vi venir. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Espérate que hay gol en Pamplona. Se la prepara, tira. ¡Gol del Sevilla! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
7:30, 6:30 en Canarias. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Seguimos en esta mañana del fin de semana de COPE. Es sábado 20 de julio y hoy la mitad de las comunidades van a estar en alerta como mínimo amarilla por las altas temperaturas. El calor cada vez es más protagonista este verano. Nos encontramos inmersos en la primera ola de calor de la época estival. Todavía no está claro si ya ha terminado esta ola de calor o todavía nos encontramos en ella. Y seguro que lo has notado en las últimas horas al salir a la calle para hacer la compra, para pasear al perro. Pero también se está notando por la noche, ¿verdad? Porque las altas temperaturas muchas veces nos quitan esas horas de sueño que luego nos vendrían genial para afrontar una jornada laboral que ahora en verano se nos hace más dura de lo normal. En Córdoba, por ejemplo, los termómetros se han llegado a situar en los 44 grados. Una auténtica barbaridad si tienes que trabajar al aire libre. Es la situación que sufre José María Cabrera, que es agricultor andaluz y que ha tenido que aumentar su plantilla ahora en verano, pero que tiene claro que lo principal, lo más importante, es la salud. Lo primero es instruir un poquitito tanto al personal como a los responsables del calor y hacerle ver la normativa que tenemos, bueno, que lleven ropa clara, que lleven sombrero, gafas que las necesite, gafas de sol, que beban agua, crema solar que la tiene a su disposición, y después el personal responsable pues está un poquitín al tanto de que si hay un golpe de calor en alguna persona que está trabajando, pues que tomen las medidas que necesite, ¿no? Y esas medidas de las que nos habla José María son clave para evitar problemas mayores con el efecto del calor extremo que estamos experimentando estos días. Esto también lo lleva a rajatabla Manuel. Él se encuentra un poquito más al norte, en concreto en Zaragoza, trabaja como vendedor de la ONCE, justo enfrente además de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, y ha llegado a trabajar con una sensación térmica de 50 grados. Y claro, eso a los clientes tampoco les gusta, por lo que en estos días sus ventas también caen. Los días de calor la gente sale un poco menos, entonces tiene que salir a un tiempo específico. Me refiero que tú tienes que venir mucho más temprano a vender o a trabajar, y a las 2 de la tarde, cuando la gente se van a comer, es cuando hace mucho más calor, se tiene que ir a casa, y luego sobre las 4 o las 6 de la tarde, entonces hay que venir. Y de Zaragoza nos vamos hasta Yecla, en Murcia, porque en esta localidad también ha alcanzado los 40 grados y con estos termómetros algunas profesiones se vuelven de riesgo. José Antonio es camarero y nos cuenta que está expuesto a coger un constipado impropio para esta época. Los camareros solemos pillar el resfriado de verano, que se llama, que te pega el aire acondicionado, te sales a la calle, te pega la bofetada esta de calor, luego vuelves a entrar, frío, calor, y al final acabas malo. Pues nos intentamos organizar como podemos, intentamos sufrir un poco entre todos. A veces se queda uno dentro de la cafetería, otro se queda en la terraza y luego vamos haciendo turno. Quienes trabajan al aire libre tienen que seguir una serie de recomendaciones, de precauciones, que en verdad son las mismas que tenemos que tener todos, como evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber mucha agua y siempre, si tenemos que salir a la calle, tratar de buscar esa sombra que tanto se agradece. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. Escuchas La mañana. La caída de un servidor informático ha desatado una tormenta tecnológica a escala global. El fallo de Microsoft, en concreto de uno de sus antivirus, puso contra las cuerdas durante varias horas a las compañías aéreas, hospitales, empresas y bancos alrededor de todo el mundo. En España, los aeropuertos ya están cerca de la normalidad, aunque en la tarde de ayer dejó cerca de 400 viajes suspendidos. Los hospitales también han vuelto al funcionamiento por completo tras haberse visto afectada la mitad del Sistema Nacional de Salud. La nota positiva, en cualquier caso, es que la caída tecnológica no se debió a un ciberataque, sino a la actualización de un software. El juez Peinado cita como investigado a Juan Carlos Barrabés el 29 de julio en el caso Begoña Gómez. El magistrado ha tomado esta decisión después de que Barrabés prestase declaración como testigo el pasado lunes y admitiese que se reunió con Begoña 4 o 5 veces en la Moncloa y que en 2 de esas citas estaba presente el propio Pedro Sánchez. Esto en un día en el que Begoña Gómez ha vuelto a decidir no declarar ante el juez porque su letrado así se lo ha recomendado. Apenas 10 minutos ha durado la declaración de la investigada por delitos de tráfico de influencias
y corrupción en los negocios, que una vez más ha vuelto a presentarse en los juzgados de Plaza Castilla con un amplio dispositivo de seguridad. Rafa Nadal pasa a semifinales del Open de Suecia. Raúl Liñares. Lo ha conseguido después de eliminar a Navone en un partido largo de más de 4 horas. El balear no llegaba a semifinales de un torneo desde 2022. Y este sábado, a falta de unas semis, doble partido para él. La primera ante el serbio Akdukovic a la 1 del mediodía. Y avanzada la tarde jugará las semifinales en modalidad de dobles junto a Casper Ruud. En el Tour de Francia llegamos a la etapa 20. ¿Qué podemos esperar de ella? Alberto Adauz. Penúltima etapa del Tour de Francia con 132 kilómetros en Teniza y Cuyol. Subiremos 3 puertos de primera categoría y 1 de tercera en lo que será la última oportunidad para que llegue una fuga, o ya veremos si viviremos la quinta victoria de Tadej Pogačar. Un Pogačar que ayer dejó el Tour prácticamente sentenciado, en el que ya aventaja en la general en más de 5 minutos a su rival Jonas Vingegaard. Podrá seguir la etapa con Eri Frade a partir de las 3 de la tarde con el Tour en COPE. Más noticias: la selección masculina de baloncesto se impone a Argentina 76-72 en su preparación para París. En fútbol ya sabemos las sedes que formarán parte del Mundial 2030. Serán 11 sedes las que adelantó Isaac Fouto en el partidazo. Se quedan fuera Vigo y Valencia. Y por último, en la Fórmula 1 a las 4 de la tarde la clasificación del Gran Premio de Hungría. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y a esta hora nos vamos a centrar en una de las citas económicas de la semana, la reunión del Banco Central Europeo. La verdad es que se ha cumplido el guión y además por unanimidad, porque todos los miembros del Consejo han apoyado mantener los tipos de interés en el 4,25%. Han optado por la prudencia a la espera de ver cómo sigue evolucionando la inflación. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Sandra. La verdad, Marta, es que el interés del encuentro estaba más en lo que pudiera decir la presidenta Christine Lagarde que en lo que se pudiera decidir sobre este tema, porque ya se descontaba que el BCE iba a dejar los tipos en el 4,25%, como decimos, después de haberlos rebajado un cuartillo de punto en junio, que fue además el primer recorte en 8 años. Sí, Sandra, también había cierto morbo en el hecho de que España ha estado en esta reunión en calidad de oyente, por así decirlo, ¿no? Porque como no tenemos gobernador en el Banco de España, el gobierno todavía no se ha puesto de acuerdo con el PP, pues nuestra representante Margarita Delgado, la número 2 de Hernández de Cos, tenía derecho a acudir, pero no a votar. Esperemos que para la reunión del 12 de septiembre, que esta sí que va a ser clave, pues ya podamos enviar al nuevo gobernador o gobernadora. Para entonces se confía en que el supervisor aborde una nueva rebaja de tipos que no sería la última del año, pero eso sí, tampoco se esperan grandes rebajas. Para analizar las claves, vamos a saludar a esta hora a Santiago Carbó, que es experto en banca y catedrático de Economía de la Universidad de Valencia. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como decimos, no ha habido sorpresas. El Banco Central Europeo no se ha salido del guión previsto, pero ¿qué conclusiones sacáis los expertos de las palabras de Lagarde? Bueno, desde luego, Lagarde siempre llega casi a la misma conclusión, modifique los tipos o no los modifique, y es que va reunión a reunión, va siempre observando lo que dicen partido los datos. Partido a partido, ¿no, Santiago? Partido a partido, entonces, pues ha vuelto a decir lo mismo, pero creemos que en septiembre, aunque va partido a partido, pero sí que ya apunta de alguna manera lo que va a pitar o lo que va a decidir, ¿no? Y es probablemente una nueva bajada en septiembre. Pero en este momento casi todos los analistas entendían que se iban a dejar las cosas como están, porque ya se hizo una primera señal clara con la bajada, pero la inflación no está aún en el objetivo. Entonces, y probablemente va a tardarse un poquito más de lo que se esperaba. Bueno, lo que nos interesa, ¿qué va a pasar de aquí a final de año, Santiago? ¿Cómo van a quedar esos tipos de interés o cómo podrían quedar, ¿no? A cierre del 2024. Pues muchos analistas opinan que con la bajada de septiembre, que es bastante probable, se va a quedar en eso. Otros, entre los que yo, por ejemplo, me encuentro, creo que habrá una bajada más, pero va a depender mucho de lo que decida la Reserva Federal. Yo siempre tengo dudas de que el Banco Central Europeo vaya a hacer 3 bajadas este año, que ya tenemos una hecha, y en la Reserva Federal no haga ninguna, porque no olvidemos que al final hay otros movimientos de tipo de cambio de las divisas. Evidentemente aquí se está bajando muchísimo la remuneración, el tipo de interés, y en Estados Unidos no tanto, ¿no? Y eso puede afectar. Entonces, esa es la única duda, pero si la Reserva Federal también apunta a que pueda haber una bajada, pues probablemente veremos 3, aunque la tercera sería ya muy a final de año, en diciembre. Pero números, cifras, Santiago.
0,75, que ya llevamos un 0,25, que se aprobó en junio, en septiembre sería otro 0,25, y si se produce en diciembre sería otro 0,25, nada de doble salto en este momento, y con la información que tenemos y con el partido a partido. Mencionaba, Santiago, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que de hecho ya constata ese enfriamiento de la economía que permitiría la rebaja de los tipos de cara al mes de septiembre. Es otra señal más de que el BCE podría hacer lo mismo a la vuelta del verano. Pero, ¿por qué en esta ocasión el supervisor europeo sí que se ha adelantado a la Reserva Federal? Porque, como decimos, normalmente sigue, ¿no?, la estela americana. Yo creo que la razón fundamental es porque la economía europea, aunque no es el mandato del Banco Central Europeo ayudar al crecimiento económico, pero la economía europea estaba más debilitada que la americana. Y probablemente los elevados tipos de interés estaban haciendo más daño de lo que están haciendo en la economía americana y estaban haciendo más daño de lo que el Banco Central Europeo quisiera. Porque no olvidemos que al final, hace 2 años se pensaba que se iban a quedar en el 2,5 cuando empezaran a subir. Y han sido 2 puntos por encima. Es decir, que eso ha hecho pues que, lógicamente, el Banco Central Europeo no esté cómodo, es decir, esté deseando salir un poco de esos niveles tan altos, ¿no? Y por eso ha actuado antes, independientemente y con todos los riesgos que tiene, que la Reserva Federal no lo haya hecho. Porque nuestra economía estaba más débil y que probablemente piensan que para Europa los niveles actuales de tipo de interés pues eran demasiado dañinos, ¿no? O por lo menos ellos no se sienten cómodos, porque ellos siempre dijeron que se iban a quedar en torno al 2,5. ¿Qué podría truncar todo esto, Santiago? O sea, ¿qué podría acabar con esas expectativas de abaratamiento del precio del dinero? Bueno, lógicamente que volviera a haber un repunte en la inflación. Eso, evidentemente, esas expectativas se verían muy dañadas. Por lo menos se produciría un frenazo. No tengo muy claro que el Banco Central Europeo volviera a subir, salvo que la situación fuera grave, pero sí que si se siguiera resistiendo mucho la inflación o hubiera un repunte generalizado en toda la zona euro, entonces nos podríamos ver en una situación en que el Banco Central Europeo pare y diga voy a parar un tiempo, porque evidentemente no es la estrategia adecuada seguir bajando en una economía que no está produciendo el proceso de desinflación que yo deseo, ¿no? Mientras vemos cómo el Euribor ya va descontando esos recortes, lo tenemos en mínimos de año, más o menos en el entorno del 3,5%, ¿no? ¿Cómo podría comportarse el diferencial durante los próximos meses? Si se sigue produciendo, como todos esperamos, bajada de tipos, va a seguir bajando. Es decir, el Euribor, casi de una manera sorprendente, o al menos innovadora con respecto a otros episodios, pues se ha adelantado a la bajada de tipos, o a la bajada del precio oficial del dinero. Entonces, lógicamente, si hay una bajada, pues bajaría, se situaría en torno al 3,3 o por ahí, y si hubiera 2, oye, pues se puede acercar de una manera interesante al 3. No creo que llegue al 3, se quedaría por encima. Pero si hay otras 2 bajadas de 0,25, eso se tiene que terminar reflejando, aunque ya... ¿Por qué no del todo? Porque ya se ha descontado algo, pero yo creo que probablemente la idea es que el Euribor esté ligeramente por encima del 3% a final de año, si el Banco Central Europeo decide que haya 3 bajadas de 0,25. Una ya hecha y otras 2 pendientes. Bueno, el coste del crédito se va enfriando poquito a poco, Santiago, pero de momento podemos olvidarnos, ¿no?, de tipos mínimos como los de hace un par de años. Esto ya no lo vamos a ver en cuánto tiempo. Yo creo que eso no se va a ver nunca, porque los tipos de interés negativos eran un elemento contra natura, ¿no?, que tampoco generaba los incentivos más adecuados, ¿no? Yo pienso, aunque el Banco Central Europeo tiene que recalcular, reestimar todo lo que piensa, a dónde deben quedarse esos tipos de interés en zona neutral, en un momento normal de la economía, pero me temo que se va a quedar 2,5, es decir, que se van a quedar ahí. Es decir, no creo que vayan mucho más abajo, porque yo creo que quiere volver a una cierta normalización como teníamos hace 15, 20 años, y esa es pues situarnos en ese entorno. Pues Santiago Carbo es experto en banca y catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, y le agradecemos mucho que haya atendido la llamada de la mañana del fin de semana de COPE. Gracias, Santiago. Un placer, muchas gracias. Bueno, como decías, Marta, desde el Banco Central Europeo van partido a partido, sí, y parece que el próximo se va a jugar en septiembre. Hasta entonces nos espera una nueva bajada de los tipos. Bueno, pero de momento esa bajada de junio ya se ha trasladado al Euribor, y muchos hipotecados variables que este mes pues vayan a tener que revisar, pues de momento para una hipoteca media, que el que nos escuche dirá, ¿dónde está esa hipoteca media que yo no la veo? Pero bueno, la hipoteca media de 150.000 euros a 25 años pues va a suponer una rebaja de 50 euros al mes, porque el año pasado pues
pues el Euribor está por encima de ese 4%, así que bueno, pues algo es algo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muchas gracias. A ti. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Le dice cómo vestirse. Controla con quién está. Le da órdenes. Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño. Le grita. ¿La desautoriza? Controla a quien sigue. Le hace sentir culpable. Le da miedo. Tan solo 1 de cada 4 personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano. El refrán no era así. Y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones. Ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es. ¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Como cada sábado a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar los estrenos en cines y plataformas de esta semana, para pasar un fin de semana de película. Las mejores propuestas, como siempre, nos las trae el crítico de cine de COPE, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, pues vamos a empezar por una comedia para toda la familia. Es una nueva entrega de Padre No hay más que uno, 4, Campanas de boda. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. ¡Ay, yo me muero! Tenemos que separar a Sara y a 8 para que no se casen. ¿Que pretendéis vivir con nosotros? Pues, cabrón, no voy a poder. Habla tú con ellos. La fiesta acaba de empezar. Hay campanadas de boda. Bueno, pues ¿qué te voy a decir? Que mantiene el nivel. Ya a estas alturas se ha convertido en la película con el mejor arranque de taquilla de los últimos 9 años en España. Pues yo soy un defensor a muerte de esta saga, del cambio de rumbo que dio Santiago Segura desde Torrente aquí, de la mano de una guionista estupenda, Marta González de Vega, que ha conseguido hacer todo un grupo de personajes. Tiene mucho mérito hacer cine familiar para espectadores de 9 meses a 99 años, ¿no? Ir creciendo con una saga que, a diferencia de la mayoría de las sagas, cada vez hace más dinero y concita más interés. ¿Por qué? Porque está hecha para todos, no solo de edades, sino también de pensamientos. Con lo cual, si tú consigues ser respetuoso con todo el mundo, aquí le puedes reprochar que es un poquito superficial su visión del divorcio y de la religión, porque claro, ya entran en territorio peligroso. Los niños ya van siendo adolescentes y la niña más mayor decide casarse con su novio al que la madre no le gusta nada y el padre un poco menos y tal. Entonces, los debates constantes ya con los suegros, con los nueros, con los hermanos, que cada uno va evolucionando y a la vez van tocando temas enormemente interesantes, a veces políticamente incorrectos, que te permiten hacer un cineforum familiar enorme de todo, ¿no? Con una visión muy positiva de las familias numerosas, las virtudes que despliegan, cómo se enriquecen mutuamente y cómo hay un cariño ahí que acaba sacándoles de los atolladeros más increíbles, ¿no? Esta vez se fija más en un tipo de comedia más sofisticada. Si el anterior era muy de La gran familia de Fernando Palacios, aquí tiene como referente a Vicente Minelli y El padre de la novia, ¿no? También con su versión de Steve Martin, ¿no? Pues que te diga, yo me voy con ellos. Por cierto, que esta canción de Efecto Pasillo también la ha compuesto en parte Santiago Segura. O sea, está en todos los lados. Divertidísima, o sea que, entonces, ¿no? Sí, como en las anteriores entregas. Con lo cual, yo creo que es una propuesta para todos los públicos sensacional, muy interesante. Vamos con la siguiente. Es una aventura de catástrofes que se llama Twisters. Sea lo que sea, es grande y se desplaza rápido. ¡Oh, qué pasada! ¡Es impresionante! Creíais que podíais acabar con un tornado. Nunca hemos podido. ¿Queréis hacerlo? Los temores no se afrontan, se doman. Bueno, este es un remake de una película de 1996 de Jan de Bont, bastante buena, producida por Frank Marshall y por Steven Spielberg, y la verdad es que ha sido una sorpresa. Ha aunado
las fuerzas de Amblin de Spielberg con Warner y Universal. ¿Para qué? Para hacer un peliculón de catástrofes de verano, típico. Yo me acuerdo haber visto El Coloso en Llamas en verano en Javea, pues esta es la típica. Potentísima, con unas escenas espectacularísimas en la lucha que hay entre dos equipos, uno más académico, más científico, el otro más show y tal, pero a la vez más solidario también, redes sociales, y entre medias una chica que ha tenido una experiencia muy negativa, es investigadora de tornados y en una de esas investigaciones perdió a 3 amigos suyos, ¿no? Magníficos los actores, Daisy Edgar Jones, la chica de Normal People, Glenn Powell, que está de moda, que es el de Hitman, y Anthony Ramos, que es un actor puertorriqueño de origen que protagonizó en Un barrio de Nueva York, In the Heights, que es la versión cinematográfica del magnífico musical de Lin-Manuel Miranda, pues que te diga, encima está en Oklahoma con música country espléndida y dramas que enriquecen la pura sucesión de un espectacular despliegue de efectos visuales de la Industrial Light and Magic. Pues es un peliculón como un piano, ¿qué quieres que te diga, no? O sea que van 2 de 2, como ves, ¿no? Pues nos la apuntamos también. La siguiente que nos traes, Jero, es un drama inspirador, un biopic de la cantautora Rebecca St. James. Se llama Un héroe anónimo. Y veo que te gusta, ¿no? Porque la estás cantando. Yo digo, toda la semana he enganchado a ella y a sus 2 hermanos, que tienen un dúo también muy famoso, For King and Country, que son de pop y rock cristiano, australianos ellos, en una familia de 6 hijos, que con un 7º en camino, que en ese momento cae en desgracia su padre, que era productor musical en Australia, y tiene una oferta en Estados Unidos, y se van todos para allá con una mano adelante y otra detrás, y porque son muy piadosos, muy cristianos, rezan, y la providencia les echa una mano en forma de unos vecinos cristianos que le ayudan hasta convertirse en uno de los principales, cantante ella y grupo ellos, del rock cristiano, con 4 premios Grammy, ¿no? Y millones de canciones vendidas. Es preciosa la película. Me ha sorprendido que esté en vídeo por demanda. Ya sabes que es el nuevo modo de alquilar a través de streaming o de Amazon o de YouTube incluso. Me ha parecido preciosa la película, porque además la han hecho ellos mismos, uno de los directores, y el que interpreta a su padre es uno de los hijos y uno de los componentes del dúo For King and Country. Por supuesto, la música es genial, pero es que luego además toda la visión que tienen de rezar, de humillarse para salir adelante haciendo lo que haga falta, ¿no? El papel de la madre, que es buenísimo. O sea, no dejan demasiado bien al padre. O sea, tiene una depresión muy grande. En ese sentido, Variety ha llegado a compararla con los Fabelman en la honestidad con que está mostrando el drama de su familia. Me ha parecido magnífica, desde luego, dura, interesante y con una canciones espléndidas y un mensaje final. Ellos son evangélicos, pero el mensaje final de la película es de la Madre Teresa. Si quieres cambiar el mundo, ve a tu hogar y ama a tu familia. Creo que es bastante interesante. Cambiamos totalmente de registro. Nos vamos ahora con un thriller criminal, además con el maravilloso Pierce Brosnan al frente, que se luce como un sicario con alma. Esto es Fast Charlie. No soy un verdugo. Resuelves problemas. Exacto. La traición es algo curioso. Su objetivo es pillarte desprevenido. Aprieta el gatillo, Charlie. Yo no dejo cabos sueltos. Yo no dejo cabos sueltos. Te puedes imaginar el James Bond metido a sicario de un mafioso de Orlando, que además el mafioso es James Caan, que falleció hace unos meses. Es la última película que interpretó, está ya muy malito en la peli. Y Pierce Brosnan está genial, está espléndido, vamos, porque es el típico personaje de novela negra. En este caso es de Victor Gisler, la novela, y la ha dirigido Philip Noyce, un veterano de 74 años que hizo Juego de Patriotas, Karma Total. Empieza además con él a punto de ser ejecutado. De estos que te va a decir, siempre pensé que acabaría así, pero no creí que me importaría. Y dice, 15 días antes. Y es el último caso. Muy buena peli, con esa cierta moralidad y religiosidad del buen cine negro y con mucho dramatismo. Buena peli de género, también una sorpresa en este verano, desde luego, ¿no? Y antes de irnos con las propuestas de 13, Jero, así rápidamente, también nos vamos a fijar en un melodrama alemán que se llama Nuestro momento perfecto. Te enamoras de gente que es mala para ti. Entonces pruebas algo nuevo. O solo decides ser una persona nueva. Tú ya has decidido quién eres. Nunca nada es suficiente. Ese es mi problema. Bueno, este es el debut de una actriz llamada Eileen Tessel. Es un breve encuentro en una isla escocesa de un chico y una chica con problemas. No está mal, lo que pasa es que
plantea muchas preguntas y da pocas respuestas certeras, ¿no? Se deja ver. Es mejor en ese sentido que el otro melodrama de esta semana, que es Simple como Sylvain, que es un romance canadiense muy erótico, y en la otra historia de amor, que podía haber sido divertida, que es una estracanada francesa llamada El barco del amor, pues ni tiene gracia ni tiene hondura. O sea que puestos a destacar historias de amor de esta semana, la más interesante es la de Nuestro momento perfecto, ¿no? Y en 13, como siempre, también podemos disfrutar del mejor cine. La propuesta que nos destacas esta semana, Jero, es mañana domingo a las 7 de la tarde. Es El Sargento Negro con John Ford, ¿verdad? Sí, efectivamente. El Sargento Negro y John Ford, o sea, arriesgando. Si la semana pasada era John Wayne, hoy es John Ford, que va a sonar ya sus músicas sensacionales, en este caso de Jerry Livingston y Mark David, con Capitán Búfalo. Ahí lo tenemos. A todo el séptimo de caballería cantándole a este sargento negro que se enfrenta, nada menos prestigioso él, a una acusación de asesinato y violación. Lo defiende un teniente idealista, preside un coronel, o sea, personajes muy fordianos de este grandísimo director que sabía arrancar humanidad en el oeste con La diligencia, en Irlanda con El hombre tranquilo, en plena depresión con Las uvas de la ira, lo que le echasen aquí con Woody Estrade de protagonista, y con un cierto precedente de Matar a un ruiseñor, porque es también una película profundamente crítica con el racismo en Estados Unidos. En una semana que también ponemos La historia interminable, por cierto, Wolfgang Petersen, Stargate, de Roland Emmerich, bastante entretenida, y nos podemos echar unas risas con Pedro Lazaga y Juanjo Menéndez en Verano 70 y en El abominable hombre de la Costa del Sol. Muy veraniegas estas. Son las propuestas de esta semana que, como siempre, nos trae Jerónimo José Martín. Gracias, Jero. Gracias a ti. La mañana. Antonio de Ray. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Fresco, que eres un fresco, fresquísimo. Y encima baratísimo y riquísimo. Pero menudo fresco. Los piropos no son lo tuyo, Al. Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina. Esta semana solo 1,39 el kilo. Así de fácil. Así de Aldi. Fresco. Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré, es que esto es felicidad de la buena. Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán. ¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en Carglass.es. Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero. Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar
con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy larga. De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Son las 8, las 7 en Canarias. Última hora en la mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.